Señoras y señores, este encuentro por la disputa del quinto y sexto puesto en este campeonato de la Copa de España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la ciudad de Jaén y bienvenidos a este duelo por el quinto y sexto puesto. Estamos en la Copa para vivir el encuentro que va a medir al Ijicontrol y al Torrejón, el cuadro melillense que se va a medir al cuadro madrileño. Ya han salido los dos combinados. El Torrejón que va a jugar de rojo mientras que el Ijicontrol lo hará de azul. Los dos últimos equipos que no consiguieron acceder a la ronda de semifinales. Lo intentaron hasta el final, pero quedaron finalmente relegados a este duelo por el quinto y sexto puesto. Vamos con la convocatoria de ambos combinados cuando tenemos en imágenes a los árbitros y las árbitras que van a participar en el encuentro. Arrancamos con el Torrejón, con Viala, Tuti, Zabaleta, Abdul, Sergi, Quique Martín, Tony, Dogo y Castaño. Es la convocatoria del Torrejón para medirse a este equipo, al Ijicontrol Melilla. El cuadro dirigido por Abdelkader Samiri, con los siguientes jugadores, con Mitzian, Faris, Ryan, Aimad, Muhammad, Cañadas, Cintas, que es el capitán, Bilal, Ismael, Yusef, Lukmane y José Fernández. José Luis Fernández es la convocatoria del Ijicontrol Melilla para afrontar, al igual que el Torrejón, el último encuentro en la Copa para ambos combinados. Vemos ya tanto a Muhammad como a Dogo, los dos capitanes de ambos combinados. Van a escuchar las indicaciones del colegiado antes de iniciar el partido, más obviamente el sorteo de campo. Y a partir de ahí empezará el partido. 3 periodos de 12 minutos. Cada uno de ellos. Hemos visto la victoria de Bahía de Mazarrón frente al Torpedo 66. Acaba séptimo el cuadro murciano, octavo el conjunto toledano. Vamos a ver qué ocurre ahora entre Ijicontrol y Torrejón. Después a las 9 llegarán ya los encuentros de semifinales. Esa primera semi a las 9, Benidorm frente a Roses Playa. Y a las 10:15 de la noche, el partido, la segunda semi entre el Mentidero Cádiz y el Empie Málaga, el actual campeón de la Liga y subcampeón de esta competición. El actual campeón es el Roses, que es el que actúa a las 9 y que va a tener la oportunidad de revalidar el título. Ya tiene la pelota Zama, al ladito tiene a Quique Martín, punto de arrancar el encuentro. Justo las 8:15 de la tarde, momento en el cual debe iniciar el partido poco a poco. Cayendo el día aquí en el Ciudad de Jaén. Empezará jugando Zaba. Va a arrancar el encuentro. Empezará moviendo Torrejón, que va a atacar de derecha a izquierda. Juega Zaba. La deja para Quique Martín. Balón muy largo. Va a acabar de costado. No llegó, al menos en primera instancia, Dogo. Juega el capitán. De atrás Dogo, dejándola para Víctor Viala. Ya va Víctor Viala, la pega Viala. Buena parada del guardameta del Ijicontrol Melilla. Para lateral para el cuadro torrejonero. Ahí tenemos en pantalla al míster Abdelkader Samiri, entrenador del Ijicontrol. Intenta ganarla sin fortuna ahora Quique Martín. La gana Ijicontrol. Aparecía en la base José Fernández. La reclama la derecha libre de marca Lukmane.
Se la queda el capitán Muhammad, cede a la derecha, Lukmane rompe desde atrás, falta sobre Lukmane de Quique Martín, perdón, de Quique, de Dogo, falta del capitán, falta de Dogo, libre directo para y controla, pegará Lukmane. Libre directo para y control Melilla. Se dispone a pegarle Lukmane. Lleva Lukmane, le va a pegar con el pie derecho. Intentará superar a Víctor Viala. Lanzamiento de Lukmane. Para adentro el gol de Lukmane, 1-0. Anota y control Melilla, golazo de Lukmane, 1-0 en el marcador frente a Torrejón. Anota Lukmane. Que la pegó a romper. Y para adentro. Parecía que podía parar la primera estancia Víctor Viala, pero no, el balón de Lukmane se acabó alojando en el arco madrileño. 1-0 para control Melilla. Juana Torrejón. Este es el goleador Lukmane. Acaba de poner por delante al equipo melillense. Va a sacar de costado. Lo hace ya Dogo. Sigue de atrás Dogo entregando para Viala. Viala presiona muy alto el capitán. Uno de los capitanes de Control Melilla, Cintas, no consigue mantener la Zabaleta. Se la queda Lukmane. Se mete en problemas Lukmane. Intentaba ceder sobre el guardameta. Va a sacar Zabaleta. Juega Zaba. En bolsa Quique Martín. La pega Quique Martín, taponando el capitán Muhammad. Saque de costado para Torrejón, equipo que en el año 2024 estuvo en primera división. A sacar de costado Dogo. Sirve Dogo, envía el segundo palo. Pelota imposible para su compañero. Acabará siendo saque de portería en favor del Ejicontrol. La tiene ya Michian. Jugará Michian, la mantiene, puede incluso animarse con un posible remate. Prefiere ceder a la derecha para encontrar a Muhammad. Le persigue Quique Martín. Este es Michian. Juega Michian, envía la parte izquierda. Chica en esa posición Zabaleta. Va a jugar por dentro, la acaba ganando Quique Martín. Juega atrás Quique, entregando para Viala. Juega Viala, mueve por dentro, la acaba ganando Quique Quique Zabaleta. La pega Zaba. Se la acaba quedando Michian. Saque de portería para Ejicontrol. Contando ya la colegiada. Sirve Michian. La envía a la derecha para que ya la maneje Cintas. Presionaba a Zaba, que estaba a punto de caerse. Cede atrás. Agarraba Zaba ahora a Cintas. Se la queda el guardameta. Este es Michian. Y a la parte izquierda. Juega el Ejicontrol. Ganando 1-0 con el gol de Lukmane de libre directo. La pide Cintas. La tiene ya el dorsal 15 de Ejicontrol Melilla. Pisa Cintas la pelota. Por delante Zaba. Acaba jugando para Michian. Dominando el encuentro Ejicontrol. La tiene Michian. Envía a la izquierda para Muhammad. Cede atrás Muhammad. Tiene que recular a tiempo Michian. Envía Michian. Parte derecha. Se la acaba quedando Cintas. Juega Cintas. Actuando ya en el área rival, el Ejicontrol Melilla. Corta la zaga de Torrejón. Se apodera de la pelota Zaba. La mantiene Zaba, cuerpea Zaba, cae Zaba. Falta sobre Zabaleta. Falta sobre Zabaleta. Tendrá libre directo el equipo torrejonero. La va a pegar Zaba, lanzamiento de Zaba, interviene el portero, juega el rebote. Punto estuvo de anotar Quique Martín. Va a jugar el Ejicontrol. La pide Muhammad desde la parte derecha, que la gestiona es Michian. La llama Michian, juega Michian, la envía dentro de la caja, esférico por dentro para que lo acabe dominando de manera fantástica Quique Martín. Aguanta Quique.
Juega Quique, envía a la parte derecha, jugando para Zaba. La mantiene Zaba, sigue con la pelota. Protege el esférico y lo acaba entregando atrás. Este es Viala. Juega Viala, mueve por dentro. Se la puede quedar, la mantiene hasta el final. Castaño. Interviene Dogo. A punto de anotar ahora el Torrejón. La tiene Zaba, muy participativo Zabaleta. La mantiene Zaba, pisa la pelota. Sigue Zaba, la pega con la pierna derecha. Lanzamiento de Zaba que se va a marchar directamente por línea de fondo. Sacará de portería y control. Va a mover el Igicontrol Melilla. Lo hace desde la parte central. La mantiene el conjunto azul. Cede atrás, encontrando ya al guardameta. Este es Michian. Juega Michian, cede a la derecha. Muhammad va a cañonear. La pega Muhammad. Golazo de Igicontrol Melilla. Anota el Capi. Muhammad con la derecha. 2-0 Igicontrol. Golazo de Muhammad. Se lamenta Viala, pero es que esa pelota era imparable. Anotó Muhammad. 2-0 ya. Primero de Lukmane, segundo de Muhammad. Se reanuda el partido, va a jugar Zaba, envía por dentro, no se esperaba el pase ahora a Quique Martín, que le señalaba precisamente esa situación a Zaba. Le toca mover la pelota al Igicontrol Melilla, que la tiene Michian. Allá va Michian, está escorado en derecha, pidiendo ya el balón Yusef. La tiene Yusef, recorta Yusef, se quiere marchar de Quique Martín. Cambio de juego para que intente Igicontrol Melilla anotar el tercero en el marcador. Ahora claramente dominando el partido, acabaría quinto por sexto el equipo de la Comunidad de Madrid. Va a jugar desde atrás, lo hace el Igicontrol. Envía a Michian, cede a la parte izquierda, esférico por dentro. Ha ido un golpe importante entre Zaba y el defensor de Igicontrol. Se tiene que parar el partido. La colegiada que se echa la mano al bolsillo. Y va a mostrar, creo que es una roja, ¿eh? Creo que es una cartulina roja, sí. Roja directa para Zaba. Por juego peligroso. Zaba que no podrá acabar el partido y acaba su estancia en la Copa con esta cartulina roja. Se marcha Zaba y está la acción repetida. Se alza muchísimo el pie y golpea en el rostro del jugador de Igicontrol y la colegiada de manera acertada le muestra la cartulina roja a Zaba. Se marcha Zaba del partido. Vemos como prácticamente afeita la cara del jugador de Igicontrol. En este caso de Cañadas. Pide disculpas Zaba, pero en todo caso alzó muchísimo la planta del pie. Y no va a poder seguir en el partido. Jugará 2 minutos hasta el 4. Con un jugador menos Torrejón, salvo que marque Igicontrol. En ese caso se volvería el 5-5. Jugará el Igicontrol. Se dispone el lanzamiento, el disparo, buena intervención de Viala. El esférico que acaba en los pies del jugador de Igicontrol Melilla. 2-0. Situación de inferioridad para Torrejón por expulsión de Zaba, que obviamente ya no podrá participar en el encuentro. Vamos a ver si la aprovecha Igicontrol para escaparse aún más en el marcador. Juega Igicontrol. Aimad parapetado atrás Torrejón, buscando aguantar este momento complicado en el partido. Aimad. Mete el centro Aimad, tapona bien la zaga torrejonera. Sacará de lateral, otra vez Aimad. Juega Aimad, envía atrás. La acaba dejando para el cancerbero. Balón en izquierda, juega Igicontrol Melilla. Fantástica la acción combinativa. Aimad que hacía el esfuerzo por llegar a la pelota. La mantiene el Igicontrol. Saque de costado para Torrejón. Saca ya el equipo madrileño. Lo hace por mediación de Castaño. Juega Castaño, cediendo atrás, encontrando ya a Víctor Viala. Recibe Viala, moverá desde atrás, cede a la derecha. Para Torrejón, últimos 5 de la primera parte. 2-0 grande Igicontrol. Goles de Lukmane y de Muhammad. Ha sido el último.
el capitán actual, el capitán en el día de hoy. Viala, sale el portero Michian. Y han marcado amarilla para Michian y entiendo que va a ser penalti. Amarilla para Michian, un encuentro que está marcado por las varias amonestaciones que llevamos en el partido. Y entendemos que va a haber penalti para Torrejón. El saque largo, sale con todo Michian y acaba barriendo a Castaño. El penalti que parece diáfano, parece claro. Por lo tanto, pena máxima en favor de Torrejón. Ya se reincorpora Castaño. Va a tener el 2-1 Torrejón. Penalti a favor del cuadro torrejonero. Se dispone a pegarle Castaño. Intentará atajar Michian, que acaba de ser amonestado con amarilla. Llama Castaño, preparando la superficie para el mejor disparo posible. Cogiendo bastante carrerilla. Ya va Castaño buscando el 2-1. Lanzamiento de Castaño. Pierna izquierda, gol. Gol para Torrejón. Anota Castaño. 2-1 en el electrónico. Anota Torrejón, que recorta distancias. Anota Castaño. 2-1. Disparo con la pierna izquierda. Bastante centradito, pero en todo caso lo suficiente como para acabar batiendo a Michian. Va a jugar el Igicontrol Melilla, que ha visto cómo ha menguado esa renta que tenía. Y a todo esto sigue con uno menos Torrejón, que ha recortado distancias con uno menos, con 3 jugadores de campo, ya que le queda más o menos 40 segundos con uno menos por esa expulsión, recuerden, de Zaba hace aproximadamente minuto y medio. Va a jugar Michian. Allá va Michian. Juega el Igicontrol y perfectamente se puede apreciar ese 4-3. Con el que tiene superioridad y control. Y no es que lo esté superando, es que incluso con uno menos, como decimos, lo está aprovechando Torrejón para meterse en el encuentro. Ahora mismo un golito del empate. Cae el jugador de Torrejón, otra falta y otra cartulina. En este caso se la lleva Fernández. José Luis Fernández, cartulina en la tercera del partido. En esa lucha que tenía con Quique Martín. Cartulina que muestra la colegiada, es la tercera del encuentro. Partido bastante empantanado en estos últimos minutos. Se duele el jugador de Torrejón. Por ahora con problemas para reincorporarse. Se reanuda el partido con el libre directo en favor del Torrejón. Y es que se está demorando bastante esta primera parte, con la expulsión de Zaba, con la amarilla que se ha llevado ahora Fernández. Muchos parones. Jugará Torrejón. Se dispone a pegarla a Quique Martín. Allá va Quique Martín. La va a pegar Quique, pierna derecha, el balón que va a entrar en el arco. Gol de Torrejón, que consigue el empate a 2. Nota Quique Martín, gol para el cuadro torrejonero, que si no me equivoco ha marcado un parcial de 0-2 con uno menos. Anota Torrejón 2-2. Tremendo, tremendo. Algo es difícil de ver que un equipo que va perdiendo 2-0 y tenga uno menos consiga empatar a 2 con uno menos. En este caso lo ha conseguido Torrejón. Gol de Quique Martín. Anota Quique, empate a 2. Jugará Igicontrol. Sacará de centro.
Sigue todavía con uno menos. Está a puntito de volver al 4-4 a nivel de jugadores. Sigue con esa situación de inferioridad que está a punto de igualarse. Va a mover Iki Control. Saque de lateral para el cuadro madrileño. Servirá ya preparado Dogo. Va a jugar la Dogo. Envía atrás. Se encuentra Viala. Servirá Viala. Para recuperar el Iki Control Melilla. Se la queda en la portería Michian. Allá va Michian jugando para Muhammad. Le toca mover al Iki Control Melilla. Juega Muhammad. Envía a la izquierda. Defiende lo mejor que puede Torrejón. Quiere llegar Muhammad. La pega Muhammad. Por encima de la portería de Viala. Va a jugar Torrejón. Cede atrás con bastante riesgo Castaño. Tanto riesgo que la pelota va a acabar en córner. Va a mover Torrejón. Quique Martín hace el esfuerzo y consigue llevarse la pelota al Torrejón desde la parte derecha. Presiona alto. Y estaba cerca de robar Iki Control Melilla. Otro parón del partido. Otro parón. Se duele ahora Fernández de un golpe en el tobillo derecho. Fernández que le señala el golpe a Quique Martín. Y entendemos que va a haber penalti. Va a haber penalti para Iki Control Melilla. Un nuevo penalti. En este caso para el conjunto de Samiri, de Abdelkader Samiri. Jugará Iki Control. Lanzamiento de José Fernández. Intentará atajar Viala. 2:44 para el final de la primera parte. 2-2. Intenta volver a coger una pequeña ventaja el equipo melillense. La pega Fernández. Gol. Gol para José Fernández. 3-2. Ganando Iki Control otra vez por delante. Nota Fernández el 3-2. Juega Torrejón, disparo con la pierna izquierda. La pegó Castaño, que pide disculpas por el golpe que le pegó al jugador de Iki Control que conformaba la barrera. Va a mover de lateral. A ver, balón de banda. Saque Iki Control. Envía Muhammad, parte izquierda, cuero complicado. Le traiciona también ahora el bote a Castaño. La puede tener ahora Iki Control. Intenta taponar todo lo que puede. Viala la tenía Yusef. Saque de esquina. Disparo de Iki Control. Acaba en otra vez saque de esquina. Lo intenta Iki Control, que se quiere marchar de 2. Sirve Cintas. Juega Cintas, mueve en corto, otra vez Cintas. Mete el centro. Hace el esfuerzo por llegar a la pelota y lo conseguía Lukmane. Juega Michian. Y a Michian, parte derecha, encontrando a Lukmane, el jugador que anotó el primer gol del partido. Michian amenazaba con el disparo. Tiene por delante al capitán Dogo. Defiende en bloque medio bajo Torrejón. Mueve Iki Control. Este es Michian. Y a Michian, parte izquierda. Se la queda Iki Control. Empezando desde atrás. La va a jugar Michian.
mueve Lukmane, la pega Lukmane, remate cruzado que se marcha fuera. Va a jugar de portería Torrejón. Vía la derecha, lo hacía Viala. Esférico por dentro, va a intentar llegar, hace el esfuerzo, no lo va a conseguir Quique Martín. Va a sacar Michian, molestado en esta primera parte, juega Michian, parte izquierda. La pide Muhammad por derecha. Juega Iki Control, esférico por dentro. La quiere mantener, no lo va a conseguir Youssef. Va a sacar de lateral Torrejón y se va a acabar la primera parte. 3-2, 5 golitos. Juega Torrejón, cede atrás. La tiene Viala, se acaba la primera parte. Va a iniciar la segunda parte. Se pone en juego ya el segundo periodo y con tanto. Note y Control Melilla que pone el 4-2 en el marcador. Fantástica manera de iniciar el segundo periodo. Obra de Cañadas. Que bien la pega según le viene. Golazo de Cañadas, 4-2.
Se reanuda el partido con ese 4-2 en el marcador en favor del Ejicontrol. Otra vez vuelve a esa cuantía de 2 goles que llegó a tener con el 2-0. Está en la portería ahora Farís. Cambio en el arco de el Ejicontrol Melilla. A ver, córner, juega Torrejón. Segundo palo, el lanzamiento directamente fuera. Va a mover el Ejicontrol. Se queda bastante centrado. El que la tiene, el que la maneja, era Muhammad. Muhammad la quiere salvar, la quería mantener en su posesión. Cañadas, el goleador. Juega para Muhammad, otro de los jugadores que ha visto portería. Recupera Torrejón. Lanzamiento por encima del arco de Farís. Juega Ejicontrol. Intenta llegar por dentro, queda difícil Aimad. Por ahí Ejicontrol, que sigue todavía con el ánimo de poner en este caso el quinto. Aguanta Aimad, tiene detrás a Muhammad. Recibe Muhammad, insiste con Aimad. La puede pegar Aimad, sigue Aimad, mueve la pelota. Otra vez balón para Muhammad, filtra por dentro. Se la acaba por quitar de encima el Capi Dogo. Sufre Torrejón para evitar que se marche en el marcador Ejicontrol. Recuerden que estamos en este duelo por el quinto y sexto puesto en la Copa 2025. Los dos últimos equipos que no consiguieron acceder a las semis, Ejicontrol y Torrejón. Acabaría quinto el cuadro melillense, sexto el equipo torrejonero. Se la lleva Torrejón con falta sobre Viala. Falta sobre el ex del Levante, falta sobre Víctor Viala, que se duele de un golpe en la mano. Juana Torrejón. Balón fácil para Farís. Envía Farís jugando para Muhammad. Pelota que sale de costado. Favorece a los intereses del Torrejón. Va a servir Castaño. Va a tocar otra vez intentar igualar el encuentro, como ya consiguió con el 2-2 en la primera parte, con situación de inferioridad. Juega Aimad. Pide atrás Aimad, la deja para Farís. Se intenta llevar la pelota, lo consigue al menos a... Parecía en primera instancia Aimad, le toca mover a Torrejón, intentaba filtrar esa pelota Quique Martín. Pues el balón para Torrejón, la gana Viala. Juega Viala, envía a la parte izquierda, puede intentar el remate, tapona bien el guardameta Farís. Va a mover de portería, la hace Farís. Cede ya para Cañadas. Va a mover en la parte izquierda. Se la queda el Ejicontrol. Lanzamiento de chilena que impactó, al menos parecía que impactaba en Castaño. La pegó de chilena Aimad. Juega Torrejón a través de Viala. Va a servir Víctor. Juega Víctor Viala. Despeja de cabeza el Ejicontrol. Hacía el esfuerzo por intentar llegar a la bola Lukmane. Le toca mover a Torrejón. Saca de portería Víctor Viala. Envía a la parte izquierda. La va a jugar Torrejón. Bueno el recorte. Se marcha de Muhammad. Mete el centro. Pelota que no llega a salir y favorece a los intereses del cuadro de Abdelkader Samiri.
Juega y control. Punto de llegar al Ecuador de partido. Ganando 4-2 el equipo melillense. Se puede dar un golpe en el codo. El jugador del Equicontrol Melilla. Para el encuentro en el 7-10. Tiene que salir el equipo médico de Igicontrol para ver exactamente qué le ha ocurrido al jugador melillense. Partido que se ha parado en el 7-10. Instalación repetida, la pegaba Aimaz. Y luego se ha hecho daño a la caída. Cuando vuelve a la arena es cuando se ha hecho daño a Aimaz. Tiene toda la pinta de que ha apoyado demasiado peso en su brazo. Y ya veremos si no tiene alguna pequeña fractura o alguna pequeña lesión en el brazo. Ojalá que no sea así, pero es la sensación que daba al inicio. Esperemos que no tenga nada Aimaz. El encuentro que se ha parado en el 7-10. Es lo que queda para que acabe la segunda parte. Se recupera Aimaz con ese golpe importante en su brazo izquierdo, probándose Aimaz, viendo que esté todo en su sitio. Y a partir de ahí se tiene que marchar de manera provisional del partido. Esperemos que después podamos ver de retorno a Aimaz. Vamos a ver. Lo hace Torrejón. Allá va Quique Martín. Quique Martín tocó en Muhammad. Ahora saque de esquina. Saque de esquina en favor de Torrejón. Servirá Quique Martín. Juega atrás Quique Martín. Esperaba recibir la pelota Dogo. Se rehace Dogo. Juega Dogo. Encuentra a Quique. Mete el centro. Quique Martín. La gana Farís. Saque de esquina para el equipo madrileño. Va a jugar Torrejón. Farís. Moviendo desde atrás. Lo hace el Igicontrol. Interviniendo. Lo hace Muhammad. Interviene Cintas. Va a jugar Cintas. La mantiene. Por de Torrejón que no, como tal, no le llega a saltar, como era el caso de Quique Martín. Este es Cintas. Juega Cintas, mueve por dentro. El juego de cabezas que puede acabar en el quinto de Igicontrol. La va a ganar Torrejón a la carrera Castaño. Castaño frente a Cintas. Gana la partida Cintas. Cede atrás para Farís. Le toca mover al Igicontrol Melilla. Juega Muhammad. Defensa en bloque medio bajo de Torrejón. Muhammad. El pase de Cintas otra vez sobre el capitán. Combina Igicontrol en el área torrejonera. Sale Viala. La tiene Fernández. De atrás Fernández para Cintas que le pilló a contrapié. Muhammad. Moviendo para Cintas. Cintas. Muhammad otra vez para Cintas. Corta Torrejón. Se para el encuentro. Se duele un jugador de Torrejón. En este caso es Quique Martín. Va a mover Cintas, la puede pegar Cintas, balcón del área, el pase que no era malo. Que el remate no llegó como tal a producirse por parte de Youssef. Vamos a ver el Igicontrol. Este es Fernández. Juega atrás José Fernández. La cede para Farís. Mueve el Igicontrol. La puede pegar. Lanzamiento de Fernández. Qué buena mano de Viala. Córner.
Vamos a ver el Igicontrol Melilla. Este es Fernández. Le dejan espacio para incluso un posible disparo. Juega José Fernández, mueve por dentro. Acción que discurre de izquierda a derecha. Se la acaba creando el Igicontrol, que está dominando claramente el partido. Y a punto está de anotar Igicontrol. La tuvo otra vez por mediación de José Fernández. Sirve Viala, juega para Castaño, Víctor Viala. La mantiene Viala, recoge la pelota. Juega Viala, envía por dentro, balón peinadito, hace el esfuerzo por llegar Castaño. La gana José Fernández, Castaño, la gana Muhammad, no hay falta, balón en izquierda para que la domine José Fernández. Allá va José, sigue José Fernández, la mantiene Fernández, sale bien Víctor Viala. La pelota que no sale como tal. La tiene Fernández. Aguanta Fernández, sigue reculando la zaga torrejonera. Tiene la pelota Fernández. Sigue José Fernández. Cede atrás para acabar encontrando a Muhammad. Cuando en estático el Igicontrol Melilla. La mantiene José Fernández. La cara de concentración de Víctor Viala. La quiere mantener Igicontrol. Lo consigue por mediación de Cintas. Juega Cintas para Faris. Jugando Igicontrol. Se defiende abajo Torrejón. Lanzamiento, obra de Muhammad. Despeja la zaga del conjunto rojo. Mueve Igicontrol. La tiene el capitán Muhammad. Juega en bloque bajo Torrejón. Se la queda el cuadro madrileño desde la parte izquierda. Este es Dogo. La pierde Dogo. Ganará Igicontrol. Dogo frente a Yusef. Vamos a ver quién se la lleva. Y falta a favor de Igicontrol. Y ve directo para Igicontrol, a punto de acabar la segunda parte. 4-2 gana el equipo de Samiri, de Abdelkader Samiri, por tocado de Torrejón. Se duele Quique Martín. Se reincorpora ya Quique. Se dispone a parar Viala. Lanzamiento para Igicontrol, directamente fuera. Va a jugar Viala, envía a la parte izquierda. La acaba ganando el Igicontrol y mano. Amarilla para Yusef. Va a mover la pelota. Lo va a hacer Torrejón. Disparo cruzado que se va a marchar fuera. Guareiki control. Es París. Cediendo para Cintas. Juega Cintas. Cede atrás para Faris. Le toca mover al Igicontrol Melilla. Defiende alto Torrejón lo máximo que puede. Lanzamiento, gol de Cintas. Anota Cintas, 5-2. Supera a Víctor Viala por bajo. Que bien llega Cintas, como mide los tiempos para presentarse en la última línea y anotar el 5-2. Gol para Cintas. Gol para Igicontrol, que poquito a poquito se va marchando y se acerca al quinto puesto. Superó por debajo, entre las piernas, le entró a Víctor Viala.
A punto de acabar la segunda parte. Vamos a ver. Lo hace desde atrás el Ejicontrol, a punto de acabar la segunda parte. Balón dentro del área, sale Viala con dudas. Significa el siguiente gol de Ejicontrol. Llega el 6-2. Gol de Lukmane, doblete para él. Nota Lukmane, 6-2. Nota Lukmane de cabeza. Vemos la repetición. Balón por dentro. Cesión de cabeza. Y Lukmane llegando desde atrás. Como un tren de mercancías. Pone ese 6-2 en favor de Ejicontrol. Va el balón en portería. Acaba la segunda parte, 6-2. Se reanuda el partido con ese 6-2 para Ejicontrol, muy cerquita de llevarse el quinto puesto. Sale Viala, se acaba llevando la pelota, después en el turno de las 9.
Viviremos esa primera semifinal que mide a la Roses Playa y al Benidorm. Luego la segunda semi mide al campeón actual de la liga, el Empie Málaga, frente al Mentidero. Bonito derbi andaluz entre dos combinados que han jugado este año en primera. Tanto Empie Málaga, que ha sido primero y campeón tras el playoff, y en el quinto puesto, mejor dicho, acabó Mentidero Cádiz, equipo que el año pasado consiguió el ascenso. Va a jugar Muhammad, envía a la parte izquierda, le toca mover al Ejicontrol. Cede atrás, se la queda el portero Farís. Lleva Farís, sigue Farís, cede la parte izquierda, la mantiene el Ejicontrol Melilla, que quiere aún más en esta tercera y última parte. Este es Muhammad, acabaría quinto, como decimos, Ejicontrol, sexto Torrejón, ya sabemos seguro séptimo. Bahía Mazarrón, octavo, Torpedo 66. Ganó su encuentro en el turno de las 6:30 al cuadro murciano, al cuadro de Cebolla. Contragolpe ahora para el Torrejón, la tenía Castaño. Va a mover el Ejicontrol Melilla. Esférico atrás, se la va a quedar Muhammad. La mantiene Muhammad, parte central, la cede la parte derecha para que ya la gestione Aimad. La mantiene Aimad, pisa la pelota, la cede atrás y la entrega para Farís, que está teniendo un poquito trabajo en este tercer periodo. La pierde ahora en la fase de construcción el Ejicontrol Melilla. Sacará de lateral, sirve rápidamente, lo hace Dogo para Viala. Otra vez Dogo, balón un poquito complicado, pero la mantiene Víctor Viala. Va a jugar Víctor, envía la parte izquierda, se la queda el capitán. La tiene Dogo. Esférico por dentro, se lo lleva, la pisa, recorta muy bien para al final mantener la pelota el Ejicontrol Melilla. El que la tiene es Muhammad. Juega Muhammad, cede a la parte derecha hasta acabar encontrando a Aimad. Este es Muhammad. La mantiene Muhammad, cede atrás hasta que acaba encontrando al guardameta Farís. Allá va Farís, la puede pegar Farís, pierna izquierda, balón muy por encima del arco que defiende Viala. Está muy jovencito Farís, está jugando gran parte del partido descansando Mitsian. Va a mover el esférico, lo va a hacer Farís desde la portería. Juega Farís, envía a la derecha, buen control por parte de Aimad. Cede atrás Aimad, cediendo a Farís. Le toca mover al Ejicontrol Melilla, a punto de acabar el encuentro. 8:47 para el final del partido. 6-2 ganando Ejicontrol. Después quedarán los dos vuelos estrella. Farís cediendo para Aimad. Toca mover a Ejicontrol. Cambio de juego. Sale Viala y la envía a córner. Saque de esquina. Va a jugarla atrás, lo hace Farís. Farís juega para Aimad. La mantiene Aimad. Va a cambiar de juego. Sacará Farís. Farís para Aimad. Va a sacar de portería. Lo hace ya Viala. Viala, parte izquierda, buen control. Se puede animar con un posible disparo Dogo. Dogo se centra para intentar poder rematar sobre el arco de Farís. Lanzamiento de chilena, acaba en la madera. Muhammad que taconea para el propio Farís. El que la tiene es Aimad.
Va a mover el esférico, la hace control Melilla, la puede pegar de chilena, Lukmane fuera. Va a jugar Control. Juega Control. Toca mover Control Melilla. No parece que pueda llegar ese arrebato de Torrejón para al menos recortar distancias. Ya con los focos encendidos. Estamos a poco más de 20 minutos para que arranque la primera semi. Benidorm Roses Playa. Va a jugarla. Lo hace Aimad. Pisando ya área torrejonera. Aimad la pega. Remate de Aimad y gol. Anota Aimad. Llega al séptimo. 7-2 para los melillenses. La pegó a Aimad y acabó superando a Viala. Para Torrejón. Se dispone a pegarla. Lanzamiento de Quique Martín. Acaba en las manos. Este es Cintas. Buen control de Cintas. Un Control ganando ya por una cuantía muy importante de 5 goles. 7-2 la tiene Cintas. Cintas, presiona a Torrejón, vuelve a mover Cintas. La maneja Cintas, cede a la izquierda. Moviendo Control, prácticamente consumiendo los minutos que quedan de partido frente a un Torrejón que va a intentar no encajar más en lo que queda de encuentro. Toca mover a Control. Este es Cintas. Juega Cintas, la pide Fernández. Presiona a Torrejón, consigue robar. Va a intentar el contragolpe, la tiene Castaño. Le acompaña a Quique Martín, que pica el espacio, le persigue Yusef. Vamos a ver quién se la lleva. Va a ser finalmente Torrejón. Se ve un jugador de Control Melilla. Jugará Castaño. Se vuelve Cañadas. Se reanuda el partido. Sacará Farís. Va a servir Farís. Juega a la izquierda. Le toca mover la pelota al Control Melilla. Este es Cintas. Esférico atrás. Lo mantiene Control. El que la tiene es José Fernández.
Allá va Cintas, envía a la derecha, lanzamiento de Chilena que no se llega como tal a producir. Para portería. Juega Viala, cede a la derecha. Jugará Torrejón. Se escapa la pelota. Habrá balón para Farís. Juega Farís, la tiene ya Yusef. Va a mover. Lo hace el Iquicontrol. Punto de perderla, la mantiene Yusef, la acaba perdiendo, al menos parecía que lo hacía, se rehizo ante la presión que le marcaba Dogo. Guaray y control Melilla, el disparo, le va a caer a Yusef. Control que no es el mejor posible, pero en todo caso la mantiene Yusef. Corta Torrejón, este es Dogo. Juega Dogo, la pide Castaño, allá va Castaño. Frente a Cintas, va a jugar el guardameta. Lanzamiento, obra de Farís. Punto de acabarse el partido. Se va a poner el crono a 0. Se acabó el encuentro aquí en Jaén, 7-2 para Equicontrol, que acaba quinto, sexto. Finaliza Torrejón. El siguiente encuentro será la primera semi Roses Benidorm.